Estás a punto de seguir uno de los viajes más emotivos y transformadores que se encuentran en la Biblia. Es el camino de un joven que escuchó el llamado de Dios y decidió responder con todo lo que tenía: su cuerpo, su alma y su corazón. A lo largo de 10 episodios impactantes, exploraremos la vida de Timoteo, el hijo de una mujer sin nombre, un joven que soportó dificultades por el bien de la misión, un discípulo que sufrió en silencio, aquel que se convirtió en el compañero más confiable de Pablo, y un líder que eligió el amor incluso cuando enfrentó el rechazo. Prepárate para momentos de profunda emoción, luchas internas, creencias sacudidas y una restauración final. Esta no es solo una historia de valentía. Se trata de verdadera devoción, del precio de la entrega y de cómo Dios puede tomar a alguien desconocido y levantarlo como un pilar de fe. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y acompañarnos en cada parte de esta serie original que seguramente conmoverá tu corazón y transformará la manera en que ves tu propio propósito. Esta es la historia de Timoteo, el viaje de un alma que se negó a dar marcha atrás. Capítulo 1. El joven que escuchó la voz del apóstol. Creció entre oraciones suaves y enseñanzas antiguas. Su madre era judía, su padre griego. Algunos lo rechazaban, otros simplemente no lo notaban. Entonces, un día común, mientras cargaba un cántaro de agua, escuchó a alguien llamar su nombre. No era su madre, no era una voz de los ancianos de la sinagoga. Era la voz de un apóstol, y con ella llegó un llamado que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Pero antes de poder comenzar este nuevo camino, Timoteo tuvo que enfrentar un desafío que nadie esperaba. No se trataba solo de fe, implicaba dolor real. No bastaba con caminar junto a Pablo. Timoteo tuvo que entregar parte de sí mismo. Y todo comenzó con una pregunta: ¿estás listo para tomar este camino? ¿Quién era este joven callado que Dios estaba formando en secreto? ¿Qué palabras escuchó de Pablo que transformaron toda su vida? ¿Y por qué tuvo que sangrar antes de poder hablar de sanación? En este relato profundamente humano y espiritual, presenciaremos el momento en que Timoteo escuchó la voz que tantos anhelaban oír y el sacrificio que tuvo que hacer para responder a ella. La casa de la infancia de Timoteo estaba al final de una calle polvorienta en Listra, una ciudad olvidada por la mayoría, pero no por el cielo. En la tierra de Licaonia, en lo que una vez fue Asia Menor, Listra era un lugar humilde. Colinas secas la rodeaban, y el cielo casi siempre estaba despejado y abierto. La casa estaba construida con piedras ásperas y barro, el techo hecho de ramas secas, las paredes agrietadas por el tiempo. No había elegancia en su apariencia, pero algo sagrado llenaba el espacio interior. En ese pequeño hogar vivían 3 personas unidas por su fe. Su abuela, Loida, era una mujer moldeada por el dolor y los años, fuerte en la oración. Su madre, Eunice, tenía ojos gentiles y manos fuertes, fiel e inquebrantable. Y Timoteo, el niño que rara vez hablaba, pero siempre escuchaba. Incluso de pequeño, Timoteo llevaba una fortaleza silenciosa que pocos podían ver, pero que el cielo nunca pasó por alto. Vivían con poco. Su ropa era hecha a mano, su comida provenía del trabajo duro y la casa crujía con la brisa fría de la tarde. Lo que mantenía sus vidas unidas era algo invisible: fe, esperanza y la creencia silenciosa de que Dios todavía se movía entre los humildes. Timoteo no conocía a su padre como conocía a su madre. Su padre, un griego, quizás estuvo presente al principio, pero nunca lo estuvo en espíritu. Todo lo que quedaba de él era un nombre y un recuerdo borroso que el tiempo había borrado lentamente. Timoteo creció entre 2 mundos muy diferentes: las raíces profundas de la creencia judía y el vacío dejado por un trasfondo pagano.
No fue fácil, pero dentro de él, Dios plantó una semilla que ninguna crianza podía borrar. Desde temprano, Timoteo escuchaba la Torá con profundo respeto. Su abuela le contaba historias sobre Moisés, Elías y David, hombres que escucharon la voz de Dios y lo siguieron incluso cuando no entendían. Su madre leía las palabras de los profetas en voz alta y él se aferraba a cada frase como si le hablaran directamente a él. Sin saberlo, estaba siendo formado. Cada lección era una semilla. Cada oración susurrada era un paso hacia algo más grande. Aún así, bajo el ritmo de la fe y la obediencia, algo dentro de él se agitaba. Mientras las colinas de Listra permanecían inmóviles, su corazón anhelaba movimiento. Veía a los otros muchachos hablar sobre el futuro, negocios, matrimonio, tierras, pero nada de eso lo llenaba. Ansiaba algo diferente, no sabía qué era, pero sentía en lo profundo que tenía que haber algo más. La vida que llevaba podía parecer completa para otros, pero no para él. Listra era un pueblo detenido en el tiempo. Sus caminos polvorientos, plazas silenciosas y rutinas repetitivas creaban un ciclo. Los ancianos contaban las mismas historias. Los comerciantes discutían los mismos precios. Los pastores caminaban los mismos senderos. La ciudad funcionaba pero no crecía. Estaba viva, pero no soñaba de verdad. Sin embargo, Timoteo sí soñaba. Por las noches, mientras yacía quieto, miraba el techo de arcilla y escuchaba el viento colarse por las grietas. Cerraba los ojos y se preguntaba cómo se sentiría escuchar la voz de Dios, no solo en las escrituras sagradas, sino de manera clara y personal, como los héroes que admiraba. ¿Todavía habla Dios de esa manera?, preguntaba en silencio. ¿Todavía está escuchando? Este anhelo se convirtió en su oración secreta. Nadie más lo sabía, pero hablaba con Dios mientras cargaba agua, encendía el fuego o miraba el viento danzar en los campos. Su silencio no estaba vacío, estaba lleno de significado. La gente del vecindario lo respetaba. Los ancianos de la comunidad notaban su carácter. Era raro ver a un joven con tanta sinceridad y pureza de corazón. Nunca fue alabado ni puesto en un pedestal, pero permanecía firme, y eso solo bastaba para que Dios mantuviera sus ojos sobre él. Y fue en esa vida tranquila y humilde donde la eternidad comenzó a moverse. No hubo tormentas, ni relámpagos en el cielo, pero en la quietud de Listra algo diferente sucedió. Un hombre llegó, distinto a cualquiera que Timoteo hubiera visto. Su cuerpo mostraba señales de sufrimiento, cicatrices visibles para quien mirara. Sus ojos ardían con intensidad. Este hombre se llamaba Pablo, y con él llegó más que palabras. Trajo un propósito, una misión. Timoteo aún no lo sabía, pero este extraño llevaba la respuesta al anhelo que había vivido en su corazón durante años. Y de repente, el silencio que Timoteo había conocido estaba a punto de romperse. Pablo había entrado en su mundo. Con su mirada penetrante, su tono inquebrantable y su cuerpo marcado por las dificultades, se distinguía de cualquier otro hombre. Y con razón, dondequiera que iba, agitaba las cosas, corazones, mentes, comunidades enteras. Traía fe, causaba división, inspiraba cambio. Y ahora había llegado a Listra, el mismo lugar donde un muchacho callado había estado creciendo en secreto, lejos del ruido del mundo. Pero antes de que ese encuentro pudiera ocurrir, tenemos que volver a los cimientos. La fe de Timoteo no se formó por eventos públicos ni ceremonias religiosas. Nació en el hogar. Fue en las manos gastadas de Eunice, su madre, y en la voz fuerte y sabia de Loida, su abuela, donde aprendió por primera vez a honrar a Dios. No hubo alabanzas ruidosas, ni aplausos, solo devoción constante. Desde la infancia aprendió la ley, recitó salmos y conoció las promesas pronunciadas por los profetas.
no porque tuviera que hacerlo, sino porque se sentía como la vida misma. La ausencia de su padre siempre estuvo ahí, como una sombra suave a su lado, un hombre griego que no tenía conexión con la fe, que no participó en su camino espiritual. Timoteo no buscaba guía en él. Su nombre permanecía, pero su presencia no. Quizás fue precisamente ese vacío lo que hizo aún más fuerte su vínculo con las dos mujeres que lo criaron. Eunice nunca habló mal del hombre que se fue, nunca llenó el corazón de su hijo con amargura. En cambio, cuando Timoteo una vez preguntó, «Madre, ¿por qué no se quedó?», ella respondió con calma, «A veces las personas se van para que Dios pueda acercarse más». Loida, siempre más directa, solía decir, «Dios no construye sobre terreno roto, pero puede usar cada pieza rota para crear algo nuevo». Timoteo escuchaba en silencio y guardaba esas palabras dentro de él. Siempre fue mejor escuchando que hablando, pero algo dentro de él estaba creciendo. Un hambre que ni siquiera las Escrituras podían satisfacer por completo. Sentía que había algo más, un destino esperando, una misión por descubrir. En la sinagoga, la gente lo respetaba. Los ancianos admiraban su disciplina, su pureza y lo firme que era en su caminar. Sin embargo, los otros jóvenes no lo entendían del todo. Lo llamaban demasiado serio. Pero Timoteo comprendía. No se trataba de ser serio. Se trataba de estar preparado, y aunque no podía explicarlo, esperaba con paciencia. Eunice notaba cómo su hijo a menudo miraba el cielo. «¿Qué ves allá arriba?», le preguntó un día. «Creo que estoy escuchando algo que mis ojos no pueden ver», respondió él. Ella le dedicó una sonrisa comprensiva. Quizás el silencio es como nos entrenamos para una voz demasiado poderosa para escucharla toda de una vez. En los días siguientes, la llegada de Pablo comenzó a sacudir la ciudad. No solo daba sermones, irradiaba pasión. Hablaba de Jesús, el Mesías, como si hubiera estado cara a cara con él. Hablaba de gracia, de alejarse del pecado, de esperanza eterna. Y mientras lo hacía, los corazones de la gente comenzaron a conmoverse. La ciudad, antes atrapada en sus viejos patrones, ahora escuchaba algo desconocido y poderoso. Desde la distancia, Timoteo escuchaba cada palabra. Aún no había dado un paso adelante, pero en lo profundo, algo comenzaba a despertar. Esa voz tenía algo especial. Tenía el mismo peso, la misma autoridad que sentía cuando su familia leía a los profetas en voz alta. Era como si esa voz fuera el siguiente capítulo de la historia que su madre y su abuela le habían estado contando desde la infancia. Esa misma tarde, después de regresar del pozo, le preguntó a su madre, «Si Dios quiere usarme, ¿cómo lo sabré?». Ella colocó suavemente su mano sobre su hombro y respondió, «Puede que no estés completamente seguro, pero cuando escuches la voz, sabrás que es Él». «¿Y si no estoy listo?», preguntó. «Si Él te llama», dijo ella con serena certeza, «entonces ya lo estás». Timoteo tragó el nudo en su garganta. Su corazón latía más rápido. No sabía por qué, o quizás sí lo sabía, pero aún no podía decirlo. Esa noche, acostado en su estera, miró una vez más el tosco techo de arcilla. Algo había cambiado. El tiempo de espera estaba casi terminando. Lo que una vez fue una semilla ahora había echado raíces y hojas. Lo que antes era preparación silenciosa, ahora se estaba convirtiendo en un llamado a dar un paso adelante. Y pronto llegaría el momento que lo iniciaría todo. La fe que su madre y su abuela habían plantado en él estaba a punto de arraigarse en un lugar que nadie esperaba. Con la llegada de Pablo vino una respuesta divina al anhelo silencioso que Timoteo había llevado en lo profundo durante años. Pero antes de que esa respuesta pudiera revelarse por completo, Timoteo tuvo que enfrentar su batalla más difícil, la que se libraba dentro de su propio corazón. Desde pequeño había sabido que era diferente.
no por ser particularmente talentoso ni por su apariencia, sino por su origen. Su fe lo conectaba profundamente con el lado de su madre, pero la sangre en sus venas también lo vinculaba a su padre. Y a través de esa conexión venía un mundo lejano, una cultura sin Dios, una creencia que nunca había echado raíces, un silencio que nunca se había llenado. Nació con herencia judía y griega, y eso lo colocó en medio de dos mundos que rara vez se tocaban. En la sinagoga lo trataban con cierto nivel de respeto, pero siempre era parcial, nunca completo. Los miembros mayores y más conservadores de la comunidad le dirigían miradas cautelosas. Nunca pronunciaban las palabras en voz alta, pero el significado detrás de sus miradas era claro. Es un buen muchacho, pero su padre era griego. Aún así, en casa, Eunice nunca permitió que esos juicios moldearan la identidad de su hijo. «Eres un hijo del Altísimo, Timoteo», solía decir. «Eso importa más que cualquier linaje en la tierra». Y sin embargo, había momentos en que se sentía dividido, como si no perteneciera completamente a ninguno de los dos mundos. Un día, mientras ayudaba a su abuela Loida a cuidar su pequeño huerto, hizo la pregunta que había estado pesando mucho en su corazón. «Abuela, ¿puede Dios llamar a alguien que se siente dividido como yo?» Ella se limpió las manos en su delantal y lo miró a los ojos. «Dios no elige a las personas basándose en un linaje perfecto», dijo. «Elige a aquellos con corazones enteros, y tu corazón le ha pertenecido a Él durante mucho tiempo». Aunque sus palabras eran reconfortantes, las dudas a veces volvían a aparecer, especialmente cuando veía miradas de desaprobación de los miembros más estrictos de la comunidad, o cuando los susurros sobre su trasfondo griego llegaban a sus oídos, o cuando los recuerdos de su padre regresaban, distantes, desvanecidos y ausentes no solo de su vida, sino también de su fe. Aún así, Timoteo permaneció fiel, no porque quisiera demostrar algo, sino porque amaba al Dios que había llegado a conocer a través de Eunice y Loida. Sus enseñanzas se habían convertido en parte de él, demasiado profundas para ignorar. Continuó orando, siguió leyendo los textos sagrados, se aferró a la esperanza, incluso cuando no podía nombrar exactamente qué esperaba. Mientras tanto, la presencia de Pablo en Listra se hacía más fuerte. Sus sermones no eran solo palabras, atravesaban el alma. Hablaba verdades que los líderes de la sinagoga rara vez se atrevían a tocar. Había dolor en su voz, había fuego, había honestidad. Y sacudió la ciudad hasta sus cimientos. Timoteo comenzó a escuchar con más atención. Se mantenía oculto entre la multitud, absorbiendo cada palabra. Y cuanto más escuchaba, más sentía algo agitándose en lo profundo, algo antiguo, algo sagrado. No era simplemente otro discurso. Cada frase que Pablo pronunciaba parecía colocar piedras en un camino que conectaba ambas partes de la identidad de Timoteo, como si finalmente pudiera existir un puente entre lo judío y lo griego dentro de él. Una tarde, después de escuchar a Pablo hablar sobre el arrepentimiento y la increíble gracia de Cristo, Timoteo regresó a casa con lágrimas en los ojos. Eunice lo vio. «¿Estás bien?», le preguntó. «Estoy bien», respondió él. «Solo me siento diferente». Ella se acercó y lo abrazó. No dijo nada más. Una madre que entiende sin necesidad de explicaciones. Durante los días siguientes, algo en él cambió. Lo sentía desde el momento en que despertaba. Mientras caminaba por las calles del pueblo, mientras tocaba la tierra en el huerto. Era como si alguien lo estuviera observando, no con crítica, sino con propósito. Entonces sucedió. Pablo entró en la casa de un creyente conocido. Después de pasar un tiempo en oración, se volvió hacia un anciano local y preguntó:
Cuéntame sobre el joven llamado Timoteo, el hijo de una mujer judía fiel. Su padre era griego. Me gustaría conocerlo. Más tarde, esa misma tarde, por primera vez, Timoteo escuchó que llamaban su nombre desde afuera de la casa. «Timoteo, el apóstol quiere hablar contigo». Se quedó paralizado. El cántaro de agua en sus manos tembló. Su corazón latía con fuerza en su pecho. En un instante, todas las viejas dudas regresaron. Las preguntas de su infancia, sus temores de no ser digno, sus sentimientos de no encajar. ¿Podía alguien como él realmente ser elegido? Con su origen mixto, con ese tipo de pasado. Se secó las manos en su túnica, respiró profundo y comenzó a caminar. Antes de continuar, nos encantaría tu apoyo. Suscríbete al canal y deja un me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo estas poderosas historias bíblicas con más personas. Ahora, continuemos con el viaje de Timoteo, un joven que escuchó la voz de Dios en el tranquilo pueblo de Listra. Timoteo no tenía idea de qué esperar. Nunca antes había sido invitado por alguien como Pablo. Y esas pocas palabras, «El apóstol quiere verte», seguían resonando en su corazón como una canción que no podía dejar de escuchar. El camino hacia la casa donde Pablo se hospedaba no era largo, pero se sintió interminable. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera entrando en algo mucho más grande que él mismo. Su corazón latía fuerte y rápido. Las calles del pueblo estaban llenas de movimiento ese día, no por los mercados ni por los oficiales romanos, sino porque Pablo estaba allí. Donde quiera que Pablo iba, la gente prestaba atención. Algunos lo admiraban, algunos eran escépticos, otros simplemente tenían miedo. Su reputación lo precedía. Predicador, viajero, sobreviviente del sufrimiento, pero en medio de toda la curiosidad y los rumores, fue su mirada la que se fijó en Timoteo. Cuando Timoteo entró en la casa, vio a un hombre sentado en la sombra, rodeado de otros creyentes. Pablo no parecía orgulloso ni importante. Se veía desgastado pero firme, como alguien que carga una gran responsabilidad, una que lo hería y lo inspiraba al mismo tiempo. Levantó la vista, y cuando sus ojos se encontraron con los de Timoteo, el mundo pareció detenerse. «¿Eres Timoteo?», preguntó. «Sí, Señor», respondió Timoteo. «He oído hablar de ti», dijo Pablo con calidez, sin perder tiempo. «Tu fe es conocida». «Tu vida habla más fuerte que las palabras», dijo Pablo. «Pero dime, ¿estás listo para caminar por este sendero?». La garganta de Timoteo se apretó. Esta no era una pregunta común. No tenía nada que ver con dónde vivía, qué trabajo hacía o el padre que rara vez mencionaba. Era algo más profundo, algo sagrado. «¿Caminar hacia dónde?», preguntó suavemente, con la voz ligeramente temblorosa. «Hacia los lugares donde el Evangelio te guíe, hacia donde el reino te necesite. Camina conmigo, sí, pero más que eso, camina con Dios», respondió Pablo. Un silencio sagrado llenó la habitación. El suave murmullo de los demás se desvaneció, y en esa quietud algo cambió. Timoteo lo sintió, no a través de sus oídos, sino dentro de su alma. Ya no era la voz de Pablo, era una voz diferente, la de él, la voz de Dios. No venía de afuera, sino de lo más profundo, elevándose como una llama que siempre había estado ahí. Era como si cada lección, cada historia antes de dormir, cada momento de oración en silencio lo hubiera llevado a este preciso instante. La respuesta que había estado buscando no llegó como una explicación, llegó como una dirección, un propósito. Quería seguir, quería ir. Pero entonces llegó el miedo. ¿Estoy realmente listo? ¿Soy digno? Pablo pareció percibir la agitación dentro de él y habló con gentileza. Si Dios te está llamando, Él te dará lo que necesitas. No se trata de ser lo suficientemente bueno. Se trata de confiar y obedecer.
Y en ese momento, por primera vez, Timoteo sintió paz en el lugar donde antes vivía la confusión. Finalmente, lo vio con claridad. No estaba siendo elegido a pesar de su origen mixto. Estaba siendo elegido precisamente por eso. Estaba destinado a ser un puente entre dos mundos. Sería parte de la respuesta. Un hilo tejido en una historia mucho más grande que él mismo. Una historia que había comenzado mucho antes de su nacimiento y continuaría mucho después de que él se fuera. Cuando salió, una brisa pasó sobre él. La ciudad se veía igual, pero dentro de él todo había cambiado. Sin embargo, antes de que el viaje con Pablo pudiera comenzar, antes de dar el paso hacia su llamado, había un último asunto que resolver. Pablo lo entendía. En un momento más privado, lo compartió con Timoteo. «Hay algo importante que debes considerar», dijo. «No para la salvación, sino por amor, amor por las personas a las que llegaremos. Eres hijo de un padre griego. Para muchos judíos, eso podría convertirse en un obstáculo». Timoteo entendió de inmediato. Su pecho se apretó. «¿Me estás pidiendo que me prepare entregando algo por el bien del mensaje?», preguntó, bajando la mirada. Sintió el peso de la petición. No era solo algo espiritual, tocaría su cuerpo, su orgullo, su historia. Pero aún así, no pidió tiempo para pensarlo. No pidió alternativas. Simplemente bajó la cabeza y dijo: «Si esto ayuda a evitar ofensa, lo haré». Pablo guardó silencio por un momento. Algo en ese silencio decía mucho. Ahora le quedaba claro. La fortaleza de este joven no venía de la audacia física. No era arrogancia ni precipitación. Era rendición, una rendición voluntaria y completa. Más tarde ese día, mientras Pablo hablaba con los creyentes locales, aprendió aún más sobre Timoteo. Uno dijo: «Desde que era niño se destacaba. Callado, sí, pero siempre atento». Otro añadió: «Cuando otros muchachos iban tras el mundo, él se mantenía cerca de Dios. Incluso con un padre que nunca lo guió, permaneció devoto». Pablo escuchó con atención, pero sus ojos estaban fijos en la distancia, casi como si estuviera viendo algo que otros no podían. Lo que escuchó solo confirmó lo que el Espíritu ya le había revelado. Este no era solo un joven fiel. Este era un llamado esperando ser liberado, un propósito esperando surgir. A la mañana siguiente, Pablo y Timoteo caminaron hacia las colinas cercanas. El sol temprano bañaba el paisaje de oro. Mientras caminaban, Pablo se volvió hacia él y dijo con calma: «Tienes algo que muchos hombres mayores no tienen: constancia. Eso viene de la fe que ha vivido en tu familia. Primero en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice y ahora en ti». Timoteo no sabía qué decir. Su mirada cayó al suelo, pero algo cálido comenzó a crecer dentro de su pecho. Entonces Pablo se detuvo. Colocó una mano firme pero gentil sobre el hombro de Timoteo. «No eres solo el resultado de lo que otros te enseñaron», dijo. «Eres la respuesta a todo lo que ellos esperaban». Esas palabras calaron hondo. Pablo, quien una vez fue el feroz enemigo de la iglesia, sabía cómo reconocer cuando Dios estaba levantando a alguien. Y cuanto más observaba a Timoteo, más veía más allá de la superficie tranquila. Veía valentía que no buscaba atención, madurez que no era ostentosa, un hambre que no estaba impulsada por el orgullo. Era como si el Señor hubiera pasado años preparándolo, y ahora Pablo estaba recibiendo el fruto de esa preparación. De vuelta en Listra, la gente había comenzado a hablar. Algunos susurraban: ¿dejará Timoteo a su familia atrás? Otros se preguntaban en voz alta: ¿está realmente listo? Pero Pablo no se dejaba influir por los rumores. No basaba sus decisiones en chismes ni apariencias. Lo que importaba era lo que su visión espiritual le había revelado. Y en Timoteo vio más que preparación, vio llamado, vio obediencia, vio destino. Ese mismo día,
Pablo reunió a los ancianos de la comunidad para un momento de gran importancia. Con todos presentes, colocó sus manos sobre los hombros de Timoteo y declaró con convicción: «Este joven caminará a mi lado en la obra que viene. Iremos juntos, y lo que Dios ha comenzado en él, Él mismo lo llevará a su cumplimiento». Mientras los ancianos oraban, Timoteo cerró los ojos, pero dentro de él algo despertó. Un nuevo capítulo se estaba abriendo. Ya no era solo el muchacho callado de Listra, ahora estaba siendo elegido, apartado, comisionado. Pero antes de que el viaje pudiera comenzar, un sacrificio tenía que ocurrir. Esa noche, de vuelta en casa, Timoteo se sentó en silencio. Su madre estaba junto al fuego, preparando la cena con manos temblorosas. No necesitaba que él hablara, ya lo sabía. Sin esperar una explicación, se acercó a él, lo envolvió en sus brazos y susurró entre lágrimas silenciosas: «Ya no eres solo mío, ahora perteneces al mundo. Ve a donde el Señor te guíe». Él no dijo nada. Simplemente cerró los ojos con fuerza, tratando de contener las emociones que surgían dentro de él. Y así, a la mañana siguiente, Timoteo eligió someterse a la circuncisión, no porque estuviera obligado por alguna regla, sino por amor. Amor por el pueblo judío, sabiduría para la misión que venía y un corazón completamente rendido al propósito de Dios. Permitió que su cuerpo fuera herido para que los corazones de otros no lo fueran. Pablo permaneció en silencio, observando cómo se desarrollaba la decisión. Y cuando Timoteo regresó, físicamente agotado pero lleno de determinación, Pablo lo abrazó con respeto. En ese abrazo, sus ojos llevaban un mensaje: «Estás listo». Pero lo que Pablo vio en ese momento no fue solo a un joven preparándose para un viaje, vio a un discípulo siendo formado. Pero lo que Pablo vio no era simplemente un joven, vio a un discípulo siendo moldeado por Dios. Esa noche, Timoteo finalmente descansó. El sueño eventualmente llegó, aunque no llegó fácilmente. Despertó antes de que la primera luz tocara los tejados de Listra. El cielo todavía estaba oscuro, pero dentro de él algo ya brillaba. Se levantó lentamente, sin prisa. Entendió que cada movimiento que hacía esa mañana tenía una especie de finalidad. Caminó suavemente por la casa. Dejó que sus dedos recorrieran el borde de la vieja mesa de madera, la misma donde su madre tantas veces había colocado pan caliente. Se detuvo frente al cofre donde se guardaban los rollos sagrados. Apoyando su mano sobre la tapa, susurró: «Los llevaré dentro de mí». Eunice ya estaba despierta, como siempre antes del amanecer. Pero esta mañana no estaba cocinando ni trabajando con sus manos. Estaba sentada en silencio cerca de la ventana, sus ojos perdidos entre el tenue resplandor del horizonte y los recuerdos del niño, que ahora era algo más. Cuando Timoteo se acercó, no fueron necesarias las palabras. Ella entendió. El día había llegado. «¿Dormiste?», preguntó suavemente. «Sí, madre», respondió él. El viento me despertó, como si fuera él, diciendo: «Ve». Ella sonrió, una pequeña sonrisa agridulce, llena de un amor que presionaba fuertemente contra su pecho. Permanecieron juntos en silencio por un rato, porque a veces el amor más profundo no necesita hablar, solo necesita sentirse. Loida entró en la habitación con una modesta bolsa de lino en sus manos. «Empaqué algo de pan y unos dátiles. No es mucho, pero te recordarán a nosotras». «Gracias, abuela», dijo Timoteo con la voz cargada de emoción. «No sé cómo decir adiós», admitió. Ella lo miró a los ojos con fortaleza y dijo: «No nos estás dejando, estás siendo enviado. Y todo lo que hemos plantado en ti va contigo». Eunice se levantó, dio un paso adelante y tocó suavemente su rostro con ambas manos.
Timoteo, hijo mío, siempre supe que este día llegaría. Lo vi en la forma en que orabas, en las lágrimas que derramabas por razones que nadie más podía ver, en cómo tus ojos se iluminaban al leer la palabra. Respiró profundo para serenarse. Soy tu madre, sí, pero antes de que yo te sostuviera, tú le pertenecías a él. Y ahora, él no te está llamando de regreso, ¿verdad? No, respondió Timoteo suavemente. Me está llamando hacia adelante, a un lugar donde tú no puedes ir, pero yo debo hacerlo. La despedida ya no podía retrasarse más. Timoteo recogió su bolsa, ajustó su sencilla túnica, se paró frente a la puerta. Su cuerpo estaba listo para moverse, pero su corazón quería quedarse. Eunice dio un paso adelante de nuevo y lo sostuvo cerca. Prométeme que no olvidarás quién eres. Soy tu hijo, susurró él, soy el fruto de tu fe. Ella lo abrazó más fuerte y dijo, entonces ve y cumple lo que Dios ha escrito para ti. A lo lejos, Pablo esperaba junto a la puerta. Con los brazos cruzados, observaba en silencio. No había urgencia en él. Entendía que este momento entre madre e hijo era sagrado. Timoteo se volvió una última vez. Vio a Loida de pie en la sombra de la entrada. Vio a Eunice aferrándose al poste de madera de la casa, como sosteniéndose con mano y corazón a la vez. Sin hablar, Timoteo levantó su mano en despedida. Eunice devolvió el gesto y el joven, que una vez oró en silencio, que anheló escuchar la voz, comenzó su camino de obediencia. El camino ni siquiera había comenzado de verdad, y ya estaba pavimentado con lágrimas. La vieja puerta de madera de Listra crujió suavemente al cerrarse tras ellos. Ese sonido silencioso resonó como un sello, marcando el final de una vida y el comienzo de otra. Timoteo no miró atrás, no por frialdad, sino porque su llamado era demasiado fuerte. La fe dentro de él lo empujaba hacia adelante, firme y segura. A su lado, Pablo caminaba sin decir una palabra. No había necesidad de conversación. La luz temprana apenas comenzaba a colorear el cielo, y la tierra seca bajo sus pies se calentaba lentamente con el sol naciente. Cada paso alejaba a Timoteo de su familia, su hogar, lo familiar. Pero con cada paso también se acercaba a lo que había sido preparado para él. El camino serpenteaba entre colinas y campos abiertos. Los pájaros volaban arriba. La brisa levantaba el polvo en suaves nubes. Pablo, acostumbrado al ritmo de los largos viajes, miraba alrededor, pero no al paisaje. Sus ojos seguían desviándose hacia Timoteo. El joven no hablaba, pero en su silencio había peso, no la pesadez del arrepentimiento, la profundidad del propósito. Con cada paso, Timoteo no solo se alejaba de algo, caminaba hacia ello, y sin decir una palabra, confirmaba todo con la fuerza silenciosa de sus pasos. Se detuvieron bajo una higuera para descansar y beber. Pablo se arrodilló junto a un pequeño arroyo cercano y se echó agua en la cara. Timoteo siguió su ejemplo, recogiendo el agua fresca en sus manos. Sus cuerpos aún no estaban cansados, pero algo más pesado presionaba sus corazones, algo que no era fácil de expresar. ¿Fue difícil?, preguntó Pablo, todavía mirando el agua que fluía. Timoteo hizo una pausa antes de responder. Lo fue, dijo con honestidad, pero tenía que hacerse. Partir no fue una decisión, fue una respuesta. Pablo asintió en silencio. La honestidad del joven era como aceite sanador, puro y sin reservas. No había orgullo ni vacilación, solo rendición. Este era alguien dispuesto a darlo todo, y aún así seguir caminando. Ya has dado el primer paso, dijo Pablo, pero hay otros pasos adelante, y te costarán más que lágrimas. Timoteo lo miró curioso. ¿Qué más debe hacerse?
Pablo se levantó lentamente, ajustó su túnica y respondió con serena seriedad: «Has sido circuncidado, has dejado tu hogar atrás, has dicho sí al llamado de Dios. Pero todavía hay algo que la gente a nuestro alrededor debe ver, algo necesario antes de que podamos ir a donde Él nos envía». Timoteo frunció el ceño. «¿Qué es?». Pablo exhaló y explicó: «Los creyentes aquí hablan bien de ti, pero pronto estaremos entre judíos de otras ciudades, hombres profundamente arraigados en la tradición. No verán tu corazón de inmediato, verán tu nombre, tu origen, recordarán que tu padre era griego, y eso solo puede ser suficiente para causar división». Timoteo miró hacia el suelo. Él ya lo sabía. Había crecido con eso. El peso de la sangre de su padre siempre había permanecido, invisible pero presente. «Entonces, ¿qué haremos?», preguntó con calma. «Iremos a ellos», respondió Pablo. «Nos presentaremos ante ellos, no para defendernos, sino para mostrar quién eres realmente, y antes de que eso suceda, tendrás que enfrentarlos, no con argumentos, sino con sacrificio». Timoteo no vaciló. Si eliminar cualquier obstáculo ayuda a que el Evangelio llegue a sus corazones, entonces estoy listo. Pablo sonrió ligeramente. Esa era la confirmación que necesitaba, no solo de fe, sino de madurez. El tipo de madurez que acepta el dolor sin resentimiento. Retomaron su camino. Esta vez, el silencio entre ellos no estaba vacío. Estaba lleno de significado, propósito y fuerza silenciosa. Al anochecer, el siguiente pueblo apareció a lo lejos. Un lugar donde vivían muchos judíos, algunos de los cuales conocían a Pablo, pero ninguno conocía a Timoteo. La bienvenida no sería fácil. El prejuicio todavía persistía. Muchos seguían siendo cautelosos con los griegos, incluso con aquellos que habían abrazado la fe. Pablo miró al joven a su lado, sabía lo que les esperaba y sabía que Timoteo necesitaba estar listo. Pero algo más tenía que suceder primero. La mañana siguiente estaba nublada. El viento arrastraba polvo por el camino. Partieron antes del amanecer, incluso antes de que los pájaros comenzaran a cantar. Ahora avanzaban a través de campos dispersos y senderos rocosos, dirigiéndose hacia una ciudad conocida por su devota población judía. Pablo rompió el silencio. «¿Sabes cómo pueden ser los judíos? Perspicaces, cautelosos». Timoteo asintió, escuchando atentamente. «Sí, lo he visto desde que era niño. No es solo juicio, es herencia, es deber. Llevan siglos de ley, de límites, de promesas sagradas», dijo Pablo. «Han esperado mucho tiempo y han luchado duro para preservar lo que creen». Timoteo absorbió las palabras, pero sintió que venía algo más. Pablo continuó: «Ahora nos ven a nosotros, diciendo que el Mesías ha venido, que la promesa se ha cumplido, que la cruz completó lo que la ley comenzó. Para algunos eso suena a traición, para otros herejía y para muchos completa locura». Timoteo respiró profundo. «Y yo estoy atrapado en el medio, no completamente judío, no completamente griego. Me mirarán y no sabrán a dónde pertenezco». Pablo dejó de caminar. Se volvió para mirarlo de frente. «Exactamente por eso debes ser un puente, Timoteo, y un puente debe cargar el peso de ambos lados». Las palabras lo golpearon como un rayo de luz atravesando la niebla. Ser un puente, sostener lo que otros separan, cargar el peso de ambos mundos. Lo entendió, pero la responsabilidad hizo que su pecho se apretara. «¿Qué debo hacer?». Pablo hizo una pausa antes de responder. «Ya te has alineado con el pacto a través de la circuncisión, pero ahora vamos más allá de lo físico. Lo que necesitamos no es solo un rito, es un sacrificio vivo.
Serás mi voz en lugares donde ya no soy bienvenido, irás donde yo no puedo. Pero para que eso suceda, primero debes ser probado. Timoteo tragó con dificultad. ¿Qué tipo de prueba?, preguntó. Pablo miró hacia la distancia y respondió: te pondrán a prueba. Te preguntarán sobre tu padre. Te verán como un extraño. Algunos ni siquiera estarán dispuestos a escucharte hablar. Por eso tu cuerpo debe reflejar la elección que tu alma ya ha hecho. Incluso antes de que Pablo terminara, el joven comprendió lo que quería decir. Esto iba más allá de la creencia. Se trataba de pertenecer. Ya no era solo sobre el espíritu, era algo que tenía que mostrarse en el cuerpo. Entonces, ¿habrá otra señal?, preguntó con firmeza. Pablo asintió. Sí, pero esta vez no se trata de obedecer la ley, se trata de asegurarse de que nada se interponga en el camino. Ya perteneces al reino, pero ellos aún no lo han visto. Y la única manera de mostrárselos, continuó Pablo, es entregando algo. Tienes el derecho de alcanzar a aquellos que todavía están atrapados por las viejas reglas. Timoteo no dijo nada. Las hojas secas susurraban en el viento. El suelo crujía bajo sus sandalias. El camino adelante parecía más estrecho ahora, pero dentro de él, la decisión ya estaba firme. Si realmente estoy destinado a ser un puente, pensó Timoteo, entonces que mi propio cuerpo cargue el peso de ese sacrificio. Pablo lo miró, no con lástima, sino con profundo respeto. Llegarás lejos, Timoteo, dijo, pero este primer paso será doloroso. Timoteo asintió levemente. El dolor es parte del nuevo comienzo, ¿no es así?, preguntó. Sí, dijo Pablo, y tu nuevo comienzo empieza hoy. Lo que vendría después marcaría no solo el alma de Timoteo, sino también su cuerpo. El silencio entre ellos se sintió sagrado. No había nada más que explicar. Esto ya no se trataba de la ley, era una elección hecha desde el amor. Era una manera de despejar el camino, de eliminar cualquier obstáculo que pudiera impedir que la gente escuchara el mensaje. Para los corazones aún atados a la tradición, Timoteo entendió, no con su mente, sino con el espíritu. El llamado de Dios ahora requería algo visible, una marca en el cuerpo que dejaría un cambio más profundo en el alma. Si eso es lo que se necesita, dijo Timoteo con convicción, no quiero que mi origen bloquee lo que fui enviado a compartir. Pablo no habló de inmediato. Reconoció el tipo de silencio que viene antes de algo grande. Había vivido el sufrimiento, el rechazo, la prisión, pero ahora veía algo aún más raro que el valor. Un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando está quebrantado. La luz de la tarde se desvaneció lentamente. Encontraron un pequeño refugio de piedra cerca de un arroyo tranquilo, un lugar modesto, casi oculto a la vista. Justo el tipo de escenario que Dios a menudo elegía para momentos que cambian la vida. Cuando llegó el momento, Timoteo no dudó. Pablo preparó todo: agua fresca, telas limpias y aceite de oliva. El joven se recostó sobre una piedra lisa, con los ojos fijos en el cielo. No había nadie mirando, sin aplausos. Solo un acto de obediencia silencioso y personal a Dios, demostrado a través del cuerpo. Pablo realizó la circuncisión con gran cuidado. Aunque el dolor fue agudo, Timoteo no emitió ningún sonido. Lo soportó todo como una ofrenda privada. Un momento sagrado donde no se ofreció ningún cordero, sino su propia carne, entregada no por deber, sino por amor. Cuando terminó, Pablo trató las heridas con gentileza, aplicó aceite, las envolvió en lino y ayudó a Timoteo a recostarse en la sombra. El joven estaba pálido y sudoroso, pero su rostro mostraba paz. El silencio que siguió era diferente ahora. No uno de espera, sino uno de cumplimiento. «Has sido fiel», dijo Pablo suavemente, «incluso antes de predicar tu primer sermón.
La voz de Timoteo era débil. He predicado con mis acciones, dijo, para que nadie tropiece por quien soy. Las siguientes horas pasaron en descanso. Timoteo durmió agotado, pero en paz. Cuando despertó, el cielo había comenzado a oscurecerse. Las estrellas salpicaban los cielos y el fuego crepitaba suavemente cerca. Pablo lo observaba en silencio. Por fin hizo la pregunta que abriría el siguiente capítulo de su viaje. ¿Estás listo para caminar a mi lado? Timoteo respiró profundamente. Su cuerpo dolía, pero su espíritu estaba encendido. Lo estoy, si eso es lo que Dios quiere. Pablo lo miró con bondad y fortaleza a la vez y dijo, entonces prepárate. El costo de comenzar es más de lo que piensas. Las palabras de Pablo resonaron en el corazón de Timoteo, y sin necesidad de entenderlo todo, asintió. Aún no sabía qué pruebas le esperaban, pero eligió confiar. Dijo sí, sin saber lo que costaría, pero en el próximo capítulo aprenderá que seguir a Dios significa más que hablar la verdad, significa sentirla en tu carne. Timoteo enfrentará la cuchilla del sacrificio no porque tuviera que hacerlo, sino porque eligió hacerlo, por el bien de la misión. ¿Será la fe lo suficientemente fuerte para enfrentar ese dolor? No te pierdas la segunda parte. El dolor que no necesitaba sufrir lo aceptó por amor a Dios. Esta historia conmoverá algo profundo dentro de ti.